Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Monse Palacios. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Que bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a tocar un tema que a mí se me hace muy interesante y que surgió de casualidad, digamos, porque llegó a mis manos un formato como para darse de alta con un psiquiatra y bueno, también ya lo habíamos visto en algún formato con algún psicólogo, donde vimos que una Ujú, pregunta que hacían era que qué religiones ejercías, practicabas o creías, ¿no? Y ujú. entonces nos hizo muy interesante, entonces lo comenté con Monse y dijimos, sí, pues ¿por qué esa pregunta en especial, ¿no? ¿Qué relevancia tiene y si incluso puede afectar como el tratamiento en algún punto, ¿no? Entonces, enos aquí por eso. Sí, sí, pues, o sea, sí, justo como lo mencionas, fue una duda muy genuina que la verdad yo no había reparado tanto en reflexionar acerca de ello. O sea, es algo que sí está integrado en mi práctica clínica, sin duda, pero no le había prestado tal vez tanta atención a cómo podía interpretarse, ¿no? Del lado del paciente cuando hacemos esta pregunta, ¿no? Si genera dudas o curiosidad, que este fue como el caso y por eso estamos planteando este tema, ¿no? Justamente. Entonces, pues empezando, pues no sé si nos puedes ir diciendo por qué tú crees que se hace esta pregunta. Sí, bueno, pues bueno, de entrada tenemos que entender un poco cómo es el planteamiento clínico, ¿no? Para todas las personas que trabajamos con la salud en general, pero más aún los que trabajamos con la salud mental. Debemos de entender cuál es el enfoque a través del que vemos al ser humano con el que estamos trabajando, ¿no? Eh, a lo largo de la historia médica, ¿no? Se han desarrollado como estos dos enfoques primarios, uno que justo es como el enfoque médico, en el cual es el médico paciente y entonces el médico tiene toda la razón absoluta y el paciente solamente es un receptor de información y que va a seguir las indicaciones médicas sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de pues como injerencia en sí, en elegir su tratamiento y ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente va a llevar a cabo aquellas instrucciones que le dé el médico. Ajá. Y por el otro lado tenemos un enfoque biopsicosocial, ¿no? Que es aquel enfoque en donde integramos la mayor cantidad de esferas que componen el ciclo vital de un ser humano, ¿no? O sea, sí tenemos que entender que una parte de este ser humano está integrado por su biología, ajá, otra parte está integrado por su psique y otra parte está integrado por lo social, ¿no? Porque al final de cuentas son tres esferas que viven y coexisten juntas y que no se pueden separar, ¿no? Entonces, bajo este modelo biopsicosocial, lo que nosotros integramos como parte de lo social y de lo psicológico, pues están las creencias religiosas, ¿no? Y voy a usar durante el episodio, ¿no? Las creencias religiosas o las creencias espirituales como sinónimos unas de otras. Yo sé que existen diferencias, ¿no? Y habrá personas que de todos los que nos escuchan puedan decir que no es lo mismo, ajá. Sin embargo, como para términos, digamos, como técnicos, ¿no? Se agrupan en un mismo lugar porque entonces es mucho más fácil el estudio, ¿no? Digamos que esa es como la única razón que existe. O sea, sí es muy cierto que se viven de manera diferente, se manifiestan de manera diferente, pero para términos técnicos y prácticos, digámoslo así, la ciencia lo ha juntado en un mismo rubro y de esa manera es como se ha desarrollado pues el conocimiento que hoy tenemos acerca de este, ¿no? Perfecto. De hecho, bueno, y aquí lo hemos discutido en el mismo programa, que justamente creo que uno de los principales desafíos de la salud mental, vamos a decirle, también Sí. corrígeme si utilizo mal algún término, ¿eh? Uh -huh. Es que sobre todo en la cuestión de la psique, eh, como que no es tan general, ¿no? O sea, por ejemplo, si te enfermas de la gripe, por decir algo, pues ya hay como cierto tratamiento específico que sabemos que funciona en la gran mayoría de una manera muy cercana, muy parecida, ¿no? O igual Sí, si te rompes un hueso o lo que sea, el tratamiento va a ser, tal vez no exactamente igual, pero sí muy, muy similar, ¿no? Pero en sí. la salud mental cambia completamente, ¿no? O sea, porque pues las personas estamos compuestas, sobre todo en así que por pues, vivencias, contexto, etc., mil cosas, ¿no? Inclusive traumas, ¿no? Puede afectar en cómo afecta Claro, el tratamiento. Entonces yo creo claro. que es como el primer desafío que tiene,
esta especialidad, ¿no? Por eso es tan difícil. Hay esta discusión incluso de que si es una ciencia porque pues no es tan exacta, ¿no? Claro, claro. Eso lo vuelve como muy complejo, entonces partimos de ahí, ¿no? Luego, ¿tú has tenido como algún paciente que hayas notado que sus creencias religiosas sean muy, muy fuertes y que afecte Mm, como inclusive su misma percepción de su realidad? ujú. Fíjate que, o sea, yo personalmente en mi práctica solamente he tenido contacto con un paciente cuyas creencias religiosas eran bastante marcadas, ¿no? Sin embargo, a lo largo del proceso terapéutico, pues logramos integrar estas creencias religiosas de una manera que le fueran más benéficas, ¿no? Porque bueno, o sea, para darte un contexto rápido, pues mi paciente era una señora de edad entre los 50 y los 54 años aproximadamente, ¿no? Que llegó a la clínica por referir síntomas ansiosos y depresivos, ¿no? Ella venía de un contexto sociocultural bastante precario, ¿no? Entonces era una persona que vivía ciertas carencias en ese sentido, ¿no? Era una persona muy sola, etcétera. Entonces ella buscaba a través de sus creencias religiosas y de los rituales, más que otra cosa, ¿no? Generar un sentido de comunidad, de compañía, de identidad, de esperanza, ¿no? Sin embargo, el otro lado de la moneda es que pues al mismo tiempo ella era católica, ¿no? Y pues era muy apegada a estos rituales religiosos, a su religión y por lo tanto había ciertas creencias que eran muy inflexibles, ¿no? Porque pues, o sea, sabemos que, por ejemplo, una de las características del catolicismo es que eh, pues tú debes de creer sin cuestionar, ¿no? La existencia de ese ser supremo. Ajá. Y que entonces todo lo que te pasa en la vida es porque así lo dicta este ser supremo y tú no tienes ninguna injerencia en poder modificar, ¿no? Entonces, de entrada, esta creencia es muy resistente, ¿no? En este caso en particular con esta señora, era una creencia muy resistente que traía algunas desventajas en el proceso terapéutico, porque entonces cuando se le sugería hacer algunos cambios en sus conductas, ¿no? Para mejorar la sintomatología, pues a veces para ella llegaba el pensamiento como, no, pero es que yo tengo que aceptarlo sin modificar nada porque Dios así lo quiso, ¿no? Entonces, sí, o sea, sin duda es un poco difícil, ¿no? Tratar de darle la vuelta, o sea, porque algo que debe ser muy claro es que aquel psicólogo, aquel psiquiatra, aquel médico que trabaja con ética, ¿no? Nunca va a intentar como confrontar, ajá, una creencia que tenga cualquier persona, ¿no? Con tal de modificarla, ¿sí? O sea, nunca, la intención nunca es modificar esas creencias básicas de la persona, porque al final del día lo que hay que tratar es más bien como de brindar herramientas y brindar opciones de cómo darle la vuelta a esta situación para que entonces se vuelva algo funcional. Básicamente lo que hicimos con este caso en particular, pues te digo, o sea, sí fue un poco difícil cuando te enfrentas a esa resistencia, ¿no? Porque pues son creencias que te digo, o sea, su base es no cuestionar. Entonces, al no cuestionarlas, te da muy poco margen de cambio, ¿no? O de modificación. Pero entonces lo que hicimos con ella fue más bien como buscar la manera de que abrazara más estas ideas religiosas eh, con estos dotes más de la compasión, del amor, del perdón, etcétera, ¿no? Y buscar que todos aquellos pensamientos de índole más negativa, ¿no? Más punitiva, más culpígena, etcétera, fueran menos presentes con el argumento de que hay que buscar aquello que nos funciona más para poder como sobrellevarlo, ¿no? De mejor manera. Entonces, a través de una visión un poco utilitarista tal vez, ¿no? Buscar aquel pensamiento que es más funcional para esta persona puede llevarla a mejores cambios o a situaciones más benévolas, ¿no? Que aquel otro camino en donde pues, o sea, los pensamientos son de orden mucho más estricto y rígido y punitivo y culpígeno. Ajá.
Entonces es más, Entonces, ese es por lo que el entiendo, es primer. más como incorporar el tratamiento en el modo vivendi, digamos, de la persona, más que ser como un tratamiento impositivo, ¿no? O sea, como Sí, bien dices, no exacto. se busca modificar, pues ya tiene esas creencias, ¿no? Más bien, ¿de qué manera llevo el Sí, tratamiento que pueda juguetear incluso con sus mismas creencias, ¿no? Y que nos sirva, ¿no? claro, claro. Que debe ser un desafío complejo, ahorita me viene a la mente, ¿no? De si Ujú, simplemente en la salud, en la medicina, mucha gente, pues no sé qué porcentaje, pero muchos dejan el tratamiento, ¿no? En ujú. cualquier tratamiento médico, ¿no? Por varias, pues porque te me a sentir mejor o por lo que sea. Y supongo que cuando hay un pensamiento religioso, puedes decir, ah, no, es que ya me siento bien seguro porque tal vez el poder de la oración o que tuve cercanía con el ser supremo en el que yo creo, ya me está curando, ¿no? Y pues seguramente más bien era por el tratamiento, ¿no? Pero Claro, bueno, entonces se abandona, ¿no? Entonces, otras empiezan a ser como un círculo vicioso de, otras me siento mal, lo voy a retomar un poco, pero otras me siento mejor y lo dejo, ¿no? Por mis creencias. Entonces, ¿cómo, sí, cómo afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Tú cómo claro. las afrontas, por lo menos? Pues mira, o sea, en mi caso muy particular, mi propia visión personal, ¿no? Acerca de esto es, pues, de entrada como que mi misión profesional siempre ha sido llevar la salud y sobre todo la salud mental a la mayor cantidad de población posible, independientemente de su condición, su género, sus creencias, su estilo de vida o lo que sea, ¿no? Porque lo que estamos viviendo actualmente, y si algo nos dejó la pandemia, por ejemplo, fue entender que la salud mental es algo frágil y que es algo que necesitamos atender, ¿no? Y que es algo real. O sea, antes la creencia en general acerca de la salud mental era como que te faltaba fuerza de voluntad, ¿no? O que no le estabas echando suficientes ganas, ajá, o que eras flojo, o estigmas del estilo, ¿no? Entonces, hoy día sabemos que pues una depresión no es nada más que tengas mucha flojera de levantarte, ¿no? Un episodio depresivo no es nada más que no le estés echando ganas. Ajá. Entonces, pues, o sea, ya con este realce de la importancia de la salud mental, lo que yo tengo como objetivo, digamos, pues es acercarlo a quien sea. Y eso incluye, evidentemente, acercarlo a personas que puedan estar en un contexto cultural, religioso, espiritual, ¿no? Que puede estar, voy a decirlo así, como alejado de la ciencia, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, al final la idea para mí siempre es tratar de integrar esas creencias lo más posible, ¿no? Porque pues al final del día tiene que ser desde un lugar respetuoso en donde yo tengo que aceptar las creencias que tú tienes, ¿no? O sea, a pesar de que puedan ser muy controvertidas, ajá, hay momentos en donde yo tengo que buscar la forma de conectar contigo con, sin, a pesar y a través de todas estas creencias, ¿no? Y de esa manera entonces tratar de personalizar el tratamiento, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen creencias religiosas, ¿no? En donde puedan tener, por ejemplo, rituales como las limpias, ¿no? O sea, hablemos como de cosas como el chamanismo, ajá. Y pues las limpias no sería el peor de los problemas, ¿no? O sea, porque al final es un ritual en donde, por ejemplo, no siempre, pero no es obligatorio, por ejemplo, ingerir algún tipo de sustancia, ¿no? O es una cosa muy como física y metafísica, vaya, ¿no? Pero el problema también de repente con el chamanismo es que hay casos muy específicos en salud, ¿no? En donde sí se puede ver un deterioro o un cuadro más complejo, ¿no? Porque hay rituales que sí te exigen entonces consumir ciertas sustancias, ¿no? O pasar cierto tiempo sin dormir, o pues que te ponen en un momento, en un estado físico, ¿no? Como de, pues ya sea inanición o de deshidratación o de, ¿no? Y digo, o sea, no es que todo sea así, ¿no? Tampoco voy a decir que esto es, mm, o sea, no voy Generalizar, a ¿no? decir, sí, claro, o sea, no quiero sonar prejuiciosa, ¿no? Solamente quiero decir que
hay algunos casos muy específicos que cuando ya se cursa con una enfermedad grave, si tú haces este tipo de rituales, pues puede ser que tu vida esté mucho más en riesgo que si no los hicieras, ¿no? Entonces, ya cuando un paciente llega con el transcurso de una enfermedad grave, por ejemplo, y entonces tiene estas ideas o creencias que lo llevan a hacer ese tipo de rituales, pues a mí lo único que me resta es, o sea, al respetar las creencias, solamente explicar cuáles podrían ser los potenciales riesgos de hacerlo y cuáles podrían ser los potenciales beneficios de no hacerlo, ¿no? Y pues la decisión al final siempre es del paciente. O sea, yo trato a través de la información, ¿no? De brindar las mejores opciones, pero al final la decisión última siempre va a ser del paciente, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y ahorita estamos hablando de qué pasa cuando la religión forma parte de, o sea, que digamos que impide un poco el tratamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa Sí, cuando la religión empieza a ser como un sintomatología o un ok, síntoma, pues? O incluso puede ser como el problema en sí. Ahí cómo se aborda. claro. Mira, fíjate que hay un trastorno en específico, ¿no? Dentro de, o sea, un montón, pero hay uno en específico que se ha estudiado, es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? En el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, como para ejemplificar muy rápido, básicamente es un comportamiento cíclico, ¿no? Que se compone por las compulsiones, por las obsesiones y por las compulsiones, ¿no? ¿En qué sentido? Una persona puede experimentar un pensamiento intrusivo de cualquier tipo, ¿sí? Sin previo aviso, sin ningún tipo de estímulo que lo desencadene como tal, ¿no? Y entonces tiene este pensamiento que se vuelve tan abrupto, tan grande, tan invasivo, que se vuelve obsesivo, porque entonces se le da vueltas y vueltas y vueltas. Y la única forma, bueno, obviamente este pensamiento lo que produce es o desencadena toda una cadena de síntomas, ¿no? Entre ellas muchísima ansiedad. Y entonces lo que el paciente aprende de cierta manera cuando desarrolla este trastorno es a compensar esa obsesión o a disminuir la ansiedad o las sensaciones que está experimentando por esta obsesión a través de una compulsión. Uh-huh. Y la compulsión puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, tenemos casos como el contar, ¿no? Como compulsivamente, el acumular cosas. E incluso, te digo, este es muy característico, existen personas que se vuelcan hacia un ámbito religioso, ¿no? Entonces, hay casos documentados en donde la compulsión de ciertas personas con este trastorno ha sido rezar, por ejemplo, ¿no? O ha sido hacer algún tipo de ritual o de, sí, o sea, creencia religiosa espiritual, ajá, que les ayuda a compensar la ansiedad que están sintiendo. ¿Mm? Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando hay pacientes con estas características, pues más allá digamos, como de eliminar la conducta como tal, ¿no? Se trata de volver a reestructurar toda esta, como todo este ciclo o esta cadena conductual, ¿no? En donde tenemos que frenar o aprender a frenar a partir del pensamiento intrusivo, ¿no? Y entonces con eso disminuir un poco como la compulsión, que en este caso sería rezar, ¿no? Obviamente, esto no, cuando yo hablo de que vamos a reestructurar esta cadena conductual, ¿no? Pues evidentemente queda ahí en medio la creencia religiosa de, no, pero pues es que yo si rezo, Dios me va a salvar, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Entonces, yo creo que lo correcto sería incluso lo que pueden decir las guías clínicas, lo que dice la investigación, la evidencia científica hasta el día de hoy, pues sí, es que sí es importante contemplar las creencias religiosas o espirituales de los pacientes como parte de su tratamiento y las opciones de tratamiento que se deben ofrecer a los pacientes tienen que contemplar estas particularidades de cada persona, ¿no? Porque si yo intentara, por ejemplo, cambiarle todo el esquema y entonces decirle, no, rezar no sirve, ¿no? Probablemente sea un paciente que una de dos. Obviamente no se va a adherir al tratamiento y lo va a abandonar, ¿no? O puede que entonces eso dé pie a que su compulsión o su creencia religiosa sea cada vez más fuerte y entonces pueda estar cosechando
pues cosas negativas de esa situación, ¿no? Entonces, más que ayudarlo, pues lo podemos perjudicar. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos, muy sensibles cuando una persona está experimentando este tipo de cosas, ¿no? Otro ejemplo claro de cómo, por ejemplo, las creencias religiosas influyen cuando ya se cursa, o sea, porque también eso es importante, o sea, no hay hoy día una asociación directa entre si yo soy creyente, religioso, espiritual o algo que eso me lleve a desarrollar una enfermedad mental, no existe. O sea, no existe evidencia de que eso sea una correlación directa, ¿no? Ok. Lo que sí existe es evidencia de que cuando ya se cursa con un trastorno mental, ¿no? Por ejemplo, aquellos que están en el rango de la psicosis, ¿no? Cuando existen brotes psicóticos y demás, muchas de las experiencias subjetivas que refieren los pacientes tienen que ver con visiones religiosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. muchas veces el contenido de esos brotes psicóticos tiene que ver con algo religioso o con algo demoníaco, ¿no? Así es como lo refieren los pacientes, ¿no? Como no, pues me habló Dios, o me habló la imagen de la Virgen, o me habló el diablo y me dijo que hiciera cosas, o este tipo de situaciones son las que normalmente se refieren, ¿no? Eh, entonces, cuando el contexto de la visión del del episodio psicótico tiene estos tintes religiosos, ¿no? Obviamente lo que necesitamos hacer es entrenar al paciente más bien en darse cuenta que esto no forma parte de su realidad, ¿sabes? Es muy difícil porque pues al final, evidentemente cuando existe un brote psicótico, pues justo es eso, ¿no? O sea, es esta confusión entre la realidad y lo que no es realidad y entonces pues entrenar a un paciente para que pueda diferenciarlo pues es dificilísimo, ¿no? Pero digamos que el objetivo terapéutico no es eliminar esta creencia o no es eliminar que el episodio tenga otro contenido, sino más bien el objetivo está centrado en ayudarle con diferentes técnicas, ¿no? A que pueda diferenciar por su cuenta cuando es una situación real de cuando no lo es. Y de hecho, muy curioso eso que mencionas, porque yo también había leído como un estudio de Ajá, que es muy curioso cómo siempre que hay un episodio, pues sí, o sea, un episodio o un brote psicótico, sí, realmente siempre va inclinado en el contexto de la persona, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, si es católico no va a tener una alucinación con Buda, ¿no? Tal vez. O claro. sea, siempre tiene que ver justo en su contexto religioso o la religión predominante, ¿no? Y eso es como Claro. súper curioso y bueno, y obviamente ahí se puede notar que justamente está teniendo un episodio, ¿no? Porque de ahí deriva. Sí, de hecho, o sea, a mí también me parece bastante curioso, ¿no? O sea, que no haya como justo lo que dices, o sea, si profesa una religión católica, pues no va a tener vivencias extracorpóreas con el Islam, ¿no? O sea, no, no parece que se integre esa información. Sin embargo, bueno, también es importante mencionar que no todos los brotes psicóticos tienen contenido religioso, o sea, no es condicionante, ¿no? O sea, no todos los pacientes que experimentan un brote psicótico tienen una experiencia extracorpórea religiosa, ¿no? O sea, hay otras experiencias extracorpóreas como, por ejemplo, alucinaciones visuales, ¿no? De cualquier otro tipo, o sea, digamos, figuras, colores, situaciones, etcétera, ¿no? Escuchar voces en otro contexto, como por ejemplo, o sea, hay pacientes que refieren como es que yo estoy segura de que escuché que en la sala mi mamá y mi hermana conspiraban en mi contra, por ejemplo, ¿no? Claro. Y la mamá y la hermana ni están en casa o cosas así, ¿no? Pero, o sea, sí es muy común escuchar que muchos de los brotes psicóticos sí pueden tener este contenido religioso, ¿no? De Ok. hecho, también, No, no, sí, dime, por favor. bueno, es que te iba a contar que también, por ejemplo, a lo largo de la historia, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de cómo las creencias religiosas pueden afectar el curso de una enfermedad o pueden impedir que una enfermedad sea tratada oportunamente es el caso de los exorcismos y la epilepsia, ¿no? Y ahora voy a contar por qué están relacionados.
a lo largo de la historia, ¿no? Pues, o sea, la epilepsia de por sí hoy día es una enfermedad que aún se desconoce muchísimo de ella, ¿no? Es una enfermedad que además es muy agresiva para quien la padece, ¿no? Pero que también hay muchas buenas opciones hoy día de control de esta enfermedad para quien llega oportunamente a tratarla, ¿no? Y entonces, eh, existió una época muy oscurantista, ¿no? En donde las personas que tenían estas experiencias de, por ejemplo, las convulsiones, ¿no? Eran asociadas con la creencia de que un demonio había poseído ese cuerpo, ¿sí? Y entonces en el desconocimiento, pues hacían un montón de cosas con esta persona que evidentemente, pues iban deteriorando la salud, ¿no? De la persona. O sea, te digo, cosas como rituales de inanición o de deshidratación o incluso de ingesta de algunas sustancias o de exponerlos a ciertos contextos muy aversivos, ¿no? Estímulos de mucha luz o de mucha oscuridad, etcétera. Ajá. Entonces, en ese momento, pues evidentemente se desconocía cómo se desarrollaba el transcurso de una enfermedad como es la epilepsia, ¿no? Que digo, hoy día también existen casos, o sea, desgraciadamente siguen existiendo casos en donde este desconocimiento o este temor, ¿no? Porque además, pues, o sea, no sé si alguna vez alguien ha presenciado una convulsión de una persona, pero es un espectáculo muy abrumador, ¿no? O sea, es algo muy impactante de presenciar. Entonces, evidentemente, cuando esto pasaba, pues recurrían a la persona que era de alguna forma como ese proveedor de seguridad, ¿no? Porque pues cuando estás en un momento de vulnerabilidad lo que buscas es algo que te conforte, algo que te dé fuerza, que te dé valentía para afrontarlo, etcétera. Y pues muchas veces la religión funge ese papel social, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hacían con estas personas pues era que evidentemente bajo la creencia de que era un demonio el que estaba propiciando todo esto, pues nunca acudían a una revisión médica, nunca acudían a un tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, pues lo que pasaba es que el curso de la enfermedad se volvía cada vez más intenso, más agresivo, más deteriorante, etcétera. Entonces, pues llegaba y concluía al final hasta la muerte de muchas personas, ¿no? Y pues, o sea, desgraciadamente hoy día sigue pasando. Creo que la estadística es mucho menos, ¿no? Pero pues sí es una creencia que hasta cierto punto podría ser un problema en términos de salud general, ¿no? O sea, como de importancia global, digamos. Ok, y me encanta este ejemplo que pones, porque yo también había visto como estos casos, que incluso me Ujú. viene a la mente, porque también a muchos de estos pacientes, pues, por ejemplo, evitan que duerman, ¿no? Para que no entren como en Ajá, esto. Entonces, obviamente, el no dormir te va generando alucinaciones, ¿no? Como lo que hacía Salvador Dalí, ¿no? Que él no se permitía dormir para empezar a tener como estas visiones de sus obras, ¿no? Entonces, de por sí ya tienes un trastorno y luego no estás comiendo bien, aparte tienes la presión pues, de lo que estás viviendo y luego no te permiten, donde te van sumando todo ese tipo de cuestiones, ¿no? claro, claro. Sí, o Entonces, va sea, dañando. justo, por ejemplo, en el caso muy específico o sea, de la epilepsia, ¿no? Eh, o sea, lo que sucede es que pues todo ocurre a nivel del sistema nervioso central, ¿no? El cerebro. Entonces, pues hay una desregulación en el flujo de energía eléctrica, de neurotransmisores y demás que produce que el cerebro empiece a disparar de manera aleatoria y que eso produce justamente como estos episodios epilépticos, ¿no? Eh, y lo que sucede, por ejemplo, con la falta de sueño es que ahora se sabe que la falta de sueño o la privación de sueño es un factor desencadenante para la irritabilidad del cerebro. ¿Sí? O sea, el cerebro necesita descanso para poder funcionar correctamente. Si nosotros no le damos el descanso adecuado, entonces propiciamos justamente que en este intento de compensación, ¿no? Para seguir funcionando como debe de ser, ajá, podemos propiciar justamente que existan estos
pues sí, como focos epilépticos, ¿no? O sea, esto no quiere decir que la población general, si no duermes un día, entonces te vas a volver epiléptico, no, o sea, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero lo que sí digo es que sí es un factor importante de estrés fisiológico que al ya tener una patología preexistente, pues claro que puede desencadenar mucho más fácil otro episodio, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, te digo, estos rituales de no dormir, de no comer, de no hidratarse, pues solamente suman estrés fisiológico que el cuerpo no puede procesar y entonces busca la manera de sobrevivir. Esa es la única intención que tiene el cuerpo, ¿no? Y pues el cerebro también hace lo propio y pues desencadenan estos episodios bastante impresionantes, te digo, ¿no? De presenciar. Por supuesto. De hecho, yo siempre hago el chiste, no chiste, de que si quieres hacer enojar a tu cerebro, prívate de dormir y no tomes agua, ¿no? Claro, Y te las va a hacer ver cañonas, ¿no? Espérate claro, un ratito y sí, vas a ver cómo te pones. claro, sí, claro, o Te sea, irrita muchísimo. por supuesto, o sea, te digo, en sí, estas dos cosas, junto con la alimentación y la falta de ejercicio, ¿no? Creo que son como los pilares básicos para, o sea, si lo haces, ¿no? Es posible que entonces, o sea, tu cuerpo funcione de mejor manera, pero si no lo haces, lo vas a notar enseguida, ¿no? O sea, cambia el humor, cambia la percepción de las cosas, cambia tu disposición ante la vida, o sea, cambia todo, ¿no? Solamente tenemos que volvernos más observantes de ello, pero sí, o sea, sin duda, yo creo que son las fuentes de estrés fisiológico más poderosas que existen, ¿no? Tanto para, o sea, mantener el equilibrio como para desequilibrarnos de alguna forma. Por supuesto. Oye, ¿y qué pasa en situaciones, por ejemplo, ahorita me estaba pensando, por ejemplo, como en la esquizofrenia, ¿no? Que Ajá, es más común que haya episodios, bueno, yo sé que hay grados, pero bueno, hablemos en un sí. caso muy, muy fuerte, ¿no? Eh, pues para su realidad esa persona tal vez la entidad incluso pues exista literal, tal vez hasta la pueda tocar, ¿no? Ujú. Ahí cómo le haces confrontar como la inexistencia o más bien pues otro tipo de realidad, digamos. Claro. Híjole, mira, la realidad es que yo no soy experta en casos de esquizofrenia, ¿no? La verdad es que, o sea, hoy día, ¿no? Los casos de esquizofrenia que son detectados, ¿no? Lamentablemente son detectados ya cuando existe un progreso bastante grave de la enfermedad. Ajá. Y casi todos los casos de esquizofrenia llegan a nivel institucional. Ajá. Porque como ya son casos bastante más progresados, ¿no? O avanzados, tienen algunas otras complicaciones. Es decir, apenas estamos en una era en donde las personas sabemos que si algo nos pasa a nivel emocional tenemos que ir al psicólogo, pero antes, ¿no? Lo que solía suceder, y sobre todo en casos de esquizofrenia y en casos donde existen episodios psicóticos, ¿no? Porque da mucha vergüenza admitir que escuchas voces o da mucha vergüenza admitir que tienes experiencias extracorpóreas, ¿no? Entonces es algo que normalmente la gente no refiere a menos de que tú seas muy específico en indagar este tipo de cosas. Ajá. Y casi todos los casos de esquizofrenia que llegan, casi todos se atienden a nivel institucional, porque te digo, ya son casos muy complejos en donde en realidad se detectó esta enfermedad o este trastorno mental, pero porque llegó por una infección de muelas, por ejemplo, ¿sí? Porque, o sea, más o menos para acceder a una idea de cómo Sí, suenan sí. estos casos, porque parece que está muy inconexo, ¿no? Pero en realidad, o sea, llega un paciente que le duele la muela, ¿no? Y entonces va a atención, le atienden, lo que sea, y se dan cuenta que ya en la exploración clínica y demás, ¿no? Parte de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, implica a lo mejor lastimarse, o sea, eh, con convicción, ¿no? Esta persona, lastimarse los dientes, ¿no? O hacer algún tipo de actividad, como por ejemplo consumo de sustancias, ¿no? Que puede lastimar todas las piezas dentales o que hace algún tipo de ritual, ¿no? Que le trae alguna infección, etcétera. O simplemente el hecho de no poder a veces responsabilizarse de sí mismos.
¿no? O sea, hay personas en un grado de disfuncionalidad, digamos, ¿no? Que el trastorno les trae a sí mismas, que no son capaces de ir a una limpieza dental anual, ¿sí? Porque no tienen rastreo del tiempo, porque es muy difícil para ellos de pronto llegar, ¿no? A algún lugar y entonces ejecutar alguna acción, incluso del propio autocuidado. Entonces, ya que pasa tanto tiempo que no fueron a una limpieza dental, pues ya empiezan a tener problemas y ya para ese momento que van a la atención, pues resulta que la base fue un problema, un trastorno mental y no la situación dental en sí misma. ¿Me explico? Por supuesto. De hecho, ahorita que lo mencionan, recordé hace unos años cuando a mí me sacaron las muelas del juicio, yo soy muy plático, ¿no? Y Échale. me gusta saber de todos los temas, ¿no? Ok. Entonces, estaba con el médico y justo estaba, pues, la pasante, digamos, y estábamos hablando de, pues, de los pacientes, de cómo, pues, la dinámica, etc., ¿no? Y Sí, justo empezamos a hablar de los pacientes con algún trastorno psicológico o ya sí. mental, ya más fuerte, y nos estaba contando la chava que había venido de rotación de psiquiatría y que casualmente o no, no tan casual, la mayoría de los pacientes que llegan más bien son derivados por otras especialidades, ¿no? Porque Sí. ya en realidad es muy raro, tal vez ahorita a raíz de la pandemia ha cambiado un poco, pero tampoco creo que Ujú, tanto, pero ujú. la gente era mucho más, había mucho más tabú en esta cuestión del cuidado y de la salud mental, ¿no? Sí, claro. Entonces, que casi todos los que llegaban eran derivados de otras especialidades, porque la gente, pues justamente no le gustaba hablar del tema o ni siquiera había suficiente información para que ellos detectaran que había alguna problemática detrás, ¿no? Siempre la Claro. conectaban con otros tipos de cosas, generalmente estrés o tristeza o solo ese tipo de Ujú, cosas, ¿no? ujú. Sí, justo, o sea, sí, yo creo que a raíz de la pandemia ha cambiado, no lo suficiente, ¿no? Pero sí creo que estamos en una época en donde estamos viendo mucha más apertura, ajá, a más información, a más entendimiento, a más aceptación de que los trastornos mentales son algo real y que hay que atenderlos. No nada más hay que normalizar que estés muy estresado por el trabajo y por eso no duermes. O sea, eso te trae consecuencias a la salud a largo plazo, ¿no? Y es un problema que está como anclado en la salud mental, ¿no? Y sí, justamente, o sea, los casos más graves de trastornos mentales normalmente se detectan en otras especialidades médicas y cuando son detectados es cuando se derivan, ¿no? Pero pues lamentablemente por lo mismo de la severidad del trastorno, muchas veces pues el porcentaje de éxito eh, de atención para estos pacientes pues es muy bajito, ¿no? Pues bueno, o sea, la idea hoy día sería aumentar todavía más la calidad en la promoción de la salud para que entonces si tú estás experimentando algo al primer síntoma, no te esperes a que esto progrese y se vuelva una cosa mucho más compleja o más severa, vayas y lo atiendas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, o sea, todavía existe el estigma de que pues tú llegas al psicólogo, ¿no? Pero bueno, psicólogos con enfoque cognitivo-conductual podrían entender cuando digo que pues nosotros nos guiamos a través de la evidencia científica y de ciertas, o sea, nos ayudamos de ciertos manuales, de ciertas guías clínicas, etcétera, para poder determinar a lo mejor la gravedad o la calidad de la sintomatología que está sintiendo este paciente para poder brindarle pues el tratamiento más óptimo disponible en este momento, ¿no? Con la mayor evidencia posible. Y eso hace que muchas veces, por ejemplo, nosotros al hacer ciertos cuestionarios, utilizar ciertos instrumentos, hacer cierta exploración muy específica, podamos a lo mejor sugerir una valoración psiquiátrica, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo recibo un caso en donde a mí el paciente me refiere 3 de 4 criterios para algún tipo de trastorno psiquiátrico, ¿no? Y entonces en mi indagación, una de las opciones que yo siempre brindo cuando esto sucede es una valoración psiquiátrica, porque yo no voy, o sea, yo no soy el responsable o el competente, eh, profesional competente, ¿sí? Yo no soy el profesional competente para determinar si existe o no este trastorno. Ajá. Yo lo que hago es detectar ciertas características y
derivarlo al profesional competente para que el profesional competente nos diga si existe o no este trastorno, ¿sí? Y entonces podemos adecuar el trabajo terapéutico y podemos ofrecer las opciones terapéuticas que existen en ese momento para esa situación particular, ¿no? De otra manera, pues, o sea, muchas personas, o sea, yo conozco, desgraciadamente la psicología sigue siendo una ciencia que no hemos logrado como homogeneizar en términos de práctica clínica, ¿no? Y pues desgraciadamente yo conozco muchos casos, ¿no? De pacientes que llegaron con algún otro psicólogo y entonces finalmente sugieren cosas, pues, o sea, como un poco más alejadas del ámbito médico, científico, ¿no? Y que eso hace que a veces pues los síntomas sean más intensos o más severos o más recurrentes, ¿no? Y los aleja cada vez más de pues una opción clínica o médica o con evidencia suficiente de buenos resultados, ¿no? De manera oportuna. Entonces, creo que ya me desvié muchísimo del tema, pero No, no, está súper. De hecho, lo que dijiste, mi pregunta iba en ese sentido y ya me la contestaste, de hecho. así, Sí, sí, porque justamente quería hablar de eso, ¿no? De cómo se empiezan a integrar los tratamientos, ¿no? Y cómo se empieza a llevar claro. pues sí, al paciente Ujú. sin anular sus creencias, pero a la vez que lleve el tratamiento, pero que lo lleve aparte de una manera también oportuna, ¿no? Claro, sí. Sí, te digo, o sea, al final yo sí creo que todo el personal de salud, ¿no? Debemos de ser muy conscientes y muy sensibles de las creencias que pueda tener el paciente, ¿no? Y de esa manera tratar de ofrecer el tratamiento más oportuno, con mayor evidencia científica de beneficios, ¿no? Que hay en el momento y, o sea, es buscarle, ¿no? O sea, parte de la práctica clínica, ¿no? En algún punto alguien describió que la práctica clínica pues era un arte, ¿no? Y el arte está en justamente poder integrar todo este conocimiento con la particularidad que es el otro ser humano, ¿no? Y también la particularidad del ser humano que eres tú, porque pues sí, claro, o sea, tampoco puedo decir que, o sea, que yo acepto todas las creencias y que entonces, o sea, en términos, o sea, lo acepto en términos de que esto puedo o no integrarlo de cierta manera a mi práctica clínica, ¿no? Pero, por ejemplo, no podría, o sea, en términos personales, me cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Y aceptar rituales que tienen que ver con maltrato animal, por ejemplo, Claro. ¿no? O sea, pero eso es una cosa muy personal. Ajá. Y no me puedo desligar de ella porque pues no dejo de ser persona también cuando estoy enfrente de un paciente, ¿no? Pero sí trato de buscar la manera en la que esta creencia mía, esta convicción que yo tengo, no sea parte de el estigma que le ofrezca a mi paciente, ¿no? Porque el paciente me está buscando eh, o sea, porque busca la ayuda, ¿no? Pero si yo le ofrezco solo estigma y prejuicio y demás, pues ¿cómo va a ayudar eso al proceso, ¿no? Y no, no suma nada, ¿no? Yo digo, aquí Exacto, siempre, en ese programa siempre hemos sido muy pro médico y siempre tratamos de abogar por esta parte humana, que también sí es el médico, ¿no? Que a veces como se le trata de poner en una cajita donde no, no, tú no puedes sentir, tú tienes que ser siempre claro, súper objetivo, solo lo que dicen los libros, así, ¿no? Hombre de ciencia o exacto, mujer de ciencia, ¿no? Dura, pura y sí, dura, ¿no? Pero sí, sí, bueno, ya llevándolo a la realidad, las personas que hemos estado con casos cercanos o que incluso estudian esto, que son médicos profesionales en estos temas, pues te das cuenta que a sí, veces no es tan fácil, ¿no? Tal vez hay unos pacientes claro. que pues tal vez no te muevan tanto, pero tal vez uno en especial por cosas tan ridículas como que trae un vestido que tú usabas de niña y te recuerda a ti, te despierta esa parte y ya no pierdes un poco esa objetividad, ¿no? Ya te llega más al lado sentimental, Claro, pero sí es importante no perder esto. Pero entonces, también cómo los médicos, de qué manera se preparan para sí, que esto tampoco les afecte tanto o que ya en la práctica no afecte el tratamiento. claro. ¿Cómo se hace? Pues mira, la verdad es que yo
lo aprendí de manera muy empírica, ¿no? O sea, sí, claro, en la teoría siempre te dicen que tus creencias religiosas o personales no deben afectar el curso de tu opinión profesional, ¿no? Lo cual en teoría es muy fácil, ajá, pero en la práctica integrarlo, pues es algo que tienes que aprender y ejercitar y además estar constantemente o modificando en función de lo que vayas necesitando, ¿no? Porque cada paciente, cada caso, cada historia es distinta y cada una te va a mover o te va a llegar o te va a hacer procesar información de manera distinta, ¿no? Entonces, yo personalmente recomiendo mucha flexibilidad, ¿no? Mucha flexibilidad en el sentido de que eh, o sea, tenemos que entender como profesionales, ¿no? Que sí somos humanos, que sí tenemos nuestras propias creencias, que sí tenemos nuestras propias convicciones y no vamos a abandonarlas, ¿no? Pero siempre hay que buscar el bien común, uh-huh, y sobre todo el bien para el otro. Ajá. Yo me hago cargo de mí, pero en ese momento también tengo que hacerme cargo de una parte de esta otra persona que está viniendo o está acudiendo a mí para pedir ayuda, ¿no? Entonces, no hay como tal, o sea, no hay una clase en la universidad que te digan, hoy vamos a aprender cómo esquivar tus propias convicciones y creencias, ¿no? Para buscar el bien común del paciente. No, o sea, no existe, ¿no? Y ahí vamos a Creo que el desconectar bien, la empatía, ¿no? Así, sí, pónganse todos en exacto, o flor sea, de loto, en posición de flor de loto. No, no, no tómense se un puede así, tecito. no es así de fácil, ¿no? Sí, exacto, no es así de fácil, ¿no? Y la verdad es que también, para serte muy sincera, o sea, para mí creo que ese aprendizaje ha venido con el tiempo y con la experiencia, ¿no? O sea, sí es muy cierto que mi práctica clínica hoy es muy distinta a mi práctica clínica hace 5 años, ¿no? Y es muy distinta en términos de que también yo he aprendido, he florecido, he crecido como ser humano y entonces esas cosas, esas experiencias también me permiten ser mucho más sensible o ser mucho más empática o ser mucho mejor terapeuta, ¿no? Para otro tipo de pacientes. Por ejemplo, en este sentido de que pues con la práctica vas aprendiendo, o sea, probablemente cuando yo empecé mi práctica clínica, para mí era un esquema súper rígido, ¿no? De que entonces las cosas tienen que ser así y estos son los pasos a seguir y este es el progreso que vamos a tener y así, ¿no? Y me costaba mucho trabajo integrar otras cosas, ¿no? Alrededor de la vida del paciente para o sea, como poder impulsar esta parte del proceso terapéutico. Hasta que entendí que en la medida en la que yo permitiera esa flexibilidad de entender que estoy trabajando con una persona que vive, que cambia, que se mueve todos los días y que entonces no puede ser así de rígido, ¿no? Porque nos perdemos cosas, o sea, nos perdemos información, nos perdemos oportunidades de conectar, nos perdemos oportunidades de buscar otras opciones de ayuda, ¿no? Si solamente vamos con este manual con estos puntos específicos, ¿no? Entonces así fue como yo aprendí realmente que era una cuestión de flexibilizarme, ¿no? Y gracias a eso es que entonces ahora puedo entender mucho mejor, ¿no? Y tratar una variedad de casos y de historias y de contextos diferentes que probablemente antes no era capaz de verlos porque no me permitía entenderlos, ¿no? No me permitía como, como modificar mi estructura, ¿no? De trabajo, de ética, etcétera, para poder eh, hacer que este caso, tomar los elementos que podemos, con los que podemos trabajar y pues con los que no se pueden trabajar, tratar de alejarlos en ese momento, ¿no? Pero, o sea, siempre buscando como el bien, pues el bien del paciente. Entonces, sí, no existe una clase, lamentablemente, creo que todo es a través de la práctica y todo es a través de la experiencia también. Y de qué tanto también estoy tú dispuesto, o sea, porque también conozco personas que pues pueden tener ideas muy firmes y muy inflexibles, ¿no? Al respecto, y no solamente hablo de la población a la que se atiende, ¿no? Sino también los que somos cuidadores, los que atendemos, ¿no? Entonces, o sea, sí, desgraciadamente, por ejemplo, el caso más claro sería que algún médico le pueda negar la atención a algún paciente por cualquier cosa, ¿no? O sea,
lo más frecuente que antes había escuchado, ¿no? Es que hay médicos que niegan su atención cuando se enteran que son pacientes que viven con VIH, por ejemplo, ¿no? O que son parte de la comunidad LGBT, TTIQ, ¿no? O que son personas que, por ejemplo, en específico, ¿no? Hablando del satanismo, yo la verdad no era muy, o sea, la verdad es que yo desconocía completamente, ¿no? Esta vertiente de creencias y aún me considero un ignorante porque no he estado tan de cerca, pero hay personas que, por ejemplo, a lo mejor es parte de mi carácter, es parte de mi experiencia. Cuando alguien me lo comparte, no es algo que de primera instancia me asuste o no es algo que juzgue y entonces cree esta resistencia a escuchar, ¿no? Pero eso es algo que te digo, o sea, sí he aprendido a través de la práctica, a través de pues, mi propio crecimiento personal, ¿no? De aprender a escuchar y a dar cabida a todas y cada una de las particularidades que es cada persona, ¿no? Y no ser Pero sí, no, prejuicioso, no inferir, ¿no? O sea, antes de claro, tiempo las cosas. claro. Sí, porque, o sea, la realidad de las cosas es que, pues yo no sé, o sea, cuántas versiones de satanismo existan, como existen versiones o bueno, más bien prácticas, ¿no? De cristianismo. O sea, la realidad es que cada persona es muy particular en ese tipo o sea, de cosas específicamente, ¿no? Sus creencias y sus rituales, como para que yo pueda rápidamente hacer un juicio de entonces, ¿quién es esta persona? Yo normalmente tomo la visión de, bueno, mejor voy a escuchar, ¿no? Y a través de mi criterio entonces decidir qué cosas pueden compaginar conmigo, qué cosas no. Pero eso es en términos personales. En términos profesionales, yo no, o sea, yo no podría entender, ¿no? Que una persona se negara a dar atención a causa de sus creencias religiosas. Me Claro. parece algo que no entiendo por qué. O sea, no, Sí, me a mí parece inaudito. tampoco, bueno, a mí lo llevo a otro caso, Ajá. si quieren no andamos mucho en el tema porque ya sé que es de repente un poco esos debates ya más picositos, pero por ejemplo en el aborto, ¿no? Y Ah, también ok. hay muchos médicos que niegan la atención si la persona quiere abortar o viene de un aborto o considera abortar, ¿no? Siquiera. Claro. Y a mí también eso digo, pues se supone que tienes que verlo, o sea, después, lo que ella quiera hacer, pues ya después lo atiendes, ¿no? Si tiene que ver con tu ética o Claro, no, bueno, ya después lo contemplarás. Lo primero creo que tienes que velar por la salud de esa persona, ¿no? Porque claro, justo, como lo ves, como, bueno, pues, que no se muera uno, que se mueran dos, ¿no? O como lo vean ese médico, ¿no? Se me hace como muy curioso ese tipo de mentalidad. claro, sí. Sí, te digo, o sea, yo creo que base de eso es pues la inflexibilidad, ¿no? O sea, de no querer confrontar tus propias creencias, ¿no? Para poder buscar el bienestar de la otra persona. Ajá. Yo sí creo que dos cosas básicas que deben de guiar siempre el trabajo ético de un profesional de la salud tiene que ser una, buscar el bienestar de la otra persona, ¿no? Siempre, en todos los contextos, o sea, en la medida de las posibilidades, pero siempre el primer propósito es buscar el bienestar de la otra persona. Y dos, saber o buscar o respetar, ajá, la decisión de esta persona, ¿no? Y saber qué es lo que quiere. Porque una cosa es que yo diga, no, pues es que el tratamiento número uno para la ansiedad es tomar ansiolíticos, ¿no? Y lo dice la ciencia y eso es lo máximo en tu bienestar. Ajá. Pero si el paciente no está de acuerdo o no quiere explorar esa opción de tratamiento, también eso lo tengo que respetar y tengo que modificar mi práctica clínica para poder respetar esos deseos. Ajá. Porque de otra manera estaría cayendo entonces en este modelo médico, ¿no? Tradicional, en donde el médico tiene la razón y entonces tú como paciente solo tienes que obedecer y no puedes opinar al respecto de qué es lo que quieres para ti, para tu bien, para tu salud. Ajá. Entonces a la larga eso
pues genera desapego terapéutico, genera otro tipo de conductas que no necesariamente aportan al bienestar, ¿no? Y al autocuidado. Entonces, yo creo que esas son las dos reglas básicas que todo aquel que practique eh, algo relacionado con la salud debe de tomar en cuenta siempre para un tratamiento. Pero estoy totalmente de acuerdo con eso que comentas. Oye, y ya para ir cerrando, me Ujú, gustaría que, o sea, bueno, ya tienes años en la práctica, como lo comentas. ujú, ¿Qué consejos darías a los que hacen como estos modelos educativos al momento de, o sea, tú recomendarías integrar las creencias religiosas ya como algo más como centrado desde la educación, desde que se están formando a profesionales, o no lo ves tan ujú. necesario, o qué propondrías en este ámbito, sobre todo en esto que te digo, al momento de formar Ujú. profesionales? Yo pienso que es un poco difícil integrar en un modelo educativo, ¿no? El cómo abordar como tal las creencias religiosas, porque tendríamos que hacer un curso de teología de 2 años, probablemente, ¿sabes? O sea, es muy difícil porque es muy amplio, es muy, muy amplio. O sea, las creencias religiosas o espirituales son súper grandes y, o sea, me atrevería a decir incluso que son tan variadas y tan particulares como personas hay en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta a esta formación tendría que ser eh, buscar esta flexibilidad de la que te digo, ¿no? Tener muy claros cuáles son como los objetivos en términos de buscar el bienestar, o sea, de tu práctica clínica para buscar el bienestar de tu paciente, ¿no? Y respetar sus deseos. Y también abrir justo eh, esta información acerca de cómo las creencias pueden beneficiar o perjudicar cierto curso de los tratamientos, ¿no? O sea, creo que eso sería mucho más importante que el hecho de buscar cómo abordar qué cosas con qué religiones, ¿no? O sea, creo que más bien, te digo, o sea, son elementos más como de crecimiento personal, ¿no? Como sí, o sea, de índole más personal, ¿no? Que técnico. Ajá. Ok, Ujú. perfecto. Creo que esa sería mi respuesta. Perfecto, me parece genial la respuesta. Y Ujú. pues sería todo por el momento, Mon. La verdad es que me gustó cómo se manejó todo el programa. O sea, de hecho, no tuve que preguntar casi nada, lo llevaste súper bien. Te lo Ay, agradezco muchas mucho. No sé si gustes dar tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, si alguien quiere sacar gracias. una cita contigo, o si das consultas Claro. externas, no sé cómo lo manejes, si nos quieres comentar, por favor. Sí, claro, pues mira, yo manejo la práctica clínica privada, ¿no? Mi teléfono, si quieres, te lo dejo en, no sé, comentarios, te lo Sí, si quieres, puedo. mándamelo por WhatsApp y lo pongo en los Ahora, comentarios y ahí ok. se pueden contactar contigo y ver los espacios para que Sí. saquen una cita, supongo, ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, yo estoy muy abierta a recibir a cualquier tipo de persona, cualquier tipo de condición, de situación. Mi objetivo siempre va a ser acercar, con toda la evidencia que tenemos disponible al día de hoy, ¿no? Las mejores opciones para cada persona, o sea, que se adecúen a cada persona. No puedo ofrecer un tratamiento genérico para todos, ¿no? Y por lo mismo que entonces me gusta respetar estas particularidades, pues hay ocasiones en donde las personas que se acercan, pues les puedo brindar otras opciones que no necesariamente sean la atención conmigo, ¿no? Si eso es lo que realmente necesitan, no es lo que les daría mayor beneficio. Entonces, pues sí, mis líneas están abiertas, ¿no? Pueden contactarme con toda libertad, así tengan una duda, quieran profundizar algo sobre este tema, ¿no? Quieran una consulta para ellos, para alguien más, etcétera. O sea, todo lo que necesiten, mándenme un WhatsApp y yo estaré muy gustosa de responder a todas sus dudas. Perfecto, bueno, entonces encontrar el teléfono de Mon en los comentarios, mándenle WhatsApp, es que es una gran persona, una gran profesional, tengo el gusto de conocerla en Okay. persona, entonces muy, muy recomendada en este sentido. Pues Mon, Ay, pues te agradezco gracias. mucho por haber estado en este espacio, cuando gustes tu espacio, si quieres hablar de algún tema, nada, me dices y hablamos de cualquier otra cosa. Súper Excelente. abierto.
Excelente. Ay, pues disfruté muchísimo este episodio. Muchas gracias. Espero que haya servido un poco la información a todos los que nos escuchan. Y pues nuevamente, ¿no? O sea, estoy completamente abierta a recibir a cualquier persona, a cualquier circunstancia. Contáctenme. La verdad es que eh, entre más personas se pueda llegar, pues mejor, ¿no? Esa es como un poco la idea. Entonces, muchas gracias por la Súper. invitación. Muchas gracias. Y bueno, y para lo que no sepa, también Monse es una gran divulgadora científica en estos temas. Entonces, también por eso quiso participar. Entonces, pues muchas gracias. Y bueno, esto fue El Sendero Siniestro. Ya saben, nos encuentran en la página Templo de Satán, en el programa en YouTube, vayan a TikTok. Tenemos los círculos de estudio, 2 veces al mes. Estamos tocando libros muy diversos que les va a ayudar mucho, pues, tanto en su práctica del satanismo, en filosofía. Estamos hablando también de psicología. Entonces, muy variados los círculos de estudio y estén al pendiente, los vamos anunciando con tiempo. Y pues creo que es todo por el momento. Esto fue El Sendero Siniestro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.